Doctor Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Qué gusto saludarlo y un saludo a toda su audiencia. Bueno, doctor Samuel Hoyos, estamos pues en esta recta final. Parece que lo que van a utilizar como mermelada son los recursos de Isagen. Le ruego que le siga la pista a eso. Ya Cárdenas, el ministro Cárdenas, dijo que los recursos estaban listos para ser repartidos en distintos proyectos de construcción, es decir, para repartirlo en mermelada. Y ahí vamos, con unos proyectos supremamente complicados, como este proyecto ridículo que aprobó ayer el Senado de la República con el apoyo de los conservadores, apoyo de última hora, Miriam Paredes, la señora Suárez Mira, Eduardo Enríquez Maya. ¡Qué vergüenza, por Dios! ¡Qué pena para el Partido Conservador, el partido de Caro y Ospina, terminando en esto, vendiendo sus votos de esa manera miserable! Pues bien, esto fue en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasa, doctor Samuel Hoyos, y cuáles son las perspectivas que tiene el gobierno nacional comprando los votos de los representantes y los senadores? Pues, doctor Fernando, en la Cámara ayer estuvimos debatiendo hasta la medianoche la reforma política que pretende cambiar las reglas del juego electorales en medio de la campaña. Eso es como cambiar las reglas en la mitad del partido. Por ejemplo, aprobaron que los movimientos políticos podrán presentar candidatos, acceder a financiación estatal, tener presencia en medios de comunicación, ya no obteniendo el umbral electoral del 3% del censo electoral en las elecciones, sino demostrando una base de afiliados equivalente al 0,3% del censo electoral. Es decir, ya no necesitan que la gente vaya a votar, simplemente con recoger unas firmas, eso los equipara a un partido político. Esto en la práctica significa acabar con los partidos políticos, que es lo que le da fundamento a una democracia, lo que le permite a los ciudadanos identificarse con unas tesis, con unas ideas, con una agenda programática, con una visión de país, y lo que están haciendo es permitir unos partidos de garaje, unos vehículos electoreros para vender avales y para permitirle a la izquierda obtener mayorías en las corporaciones públicas. También aprobaron, por ejemplo, en materia de financiación, que tendrán la misma financiación en relación con el número de curules obtenidas en consejos y asambleas, equiparando el consejo de un municipio de 1.000 habitantes con el consejo de la capital, como es Bogotá. Entonces, acá están cambiando las reglas del juego, están haciendo una reforma para beneficiar al señor Cristo, Juan Fernando Cristo, y, por supuesto, para impedir que sean las mayorías, la regla de las mayorías, la que se exprese en democracia. Y hoy seguramente saldremos de eso para empezar a tramitar las 16 circunscripciones especiales, que son es otra cosa que sorprende. Generalmente eso va a ser para las FARC, porque son en territorios controlados por las FARC, territorios que hoy están inundados por la coca, donde los pobladores de dichos territorios tendrán 2 votos para el Congreso de la República, es decir, se rompe la regla de oro de un ciudadano, un voto, y en estas circunscripciones especiales, esos ciudadanos tendrán 2 votos, impidiéndole a los partidos democráticos participar y presentar candidatos. Entonces lo que van a hacer estos grupos armados, las FARC, el ELN, las bandas criminales y las disidencias, que ahora es otro frente de las FARC, van a poder presentar candidatos a través de fachadas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, y ya no solo van a quedarse con las 10 curules que Santos les regaló en virtud del Pacto de La Habana, sino que ahora tendrán 16 adicionales
en las regiones que han victimizado históricamente. Esto, pues en eso va la Cámara de Representantes, doctor Fernando. Bueno, y cuéntenos de la JEP, porque ayer con lo que aprobó el Senado de la República, que es lo más vergonzoso y lo más lamentable que se pueda oír, que es prohibir lo que está prohibido desde que el Código Penal existe, que es instigar, armar, estimular grupos ilegales alzados en armas. Pues eso está prohibido siempre, pero lo prohibieron en la Constitución Política para decir que no estaba prohibido y que el país estaba lleno de organizaciones paramilitares que golpearon a las FARC. Eso es darle pasto a la JEP para que empiece a condenar a todo el mundo, porque estaba desarrollando visiblemente actos tan terribles que tuvieron que ser prohibidos en la Constitución. Pero ¿qué pasa con la JEP en la Cámara de Representantes? ¿Y cómo es posible que a esa justicia se le dé vía libre, a una justicia de vindicta, una justicia odiosa, parcializada, detestable, horrorosa? Cuéntenos el ambiente en la Cámara de Representantes frente a semejante atropello a la razón. Pues doctor Fernando, en la Cámara de Representantes la ley reglamentaria de la JEP pasó como por dentro de un tubo. Nosotros hicimos observaciones y yo como ponente del acto legislativo pues reiteré algunas de las preocupaciones que teníamos frente a este tribunal revolucionario hecho a la medida de las FARC para garantizar la impunidad a criminales de lesa humanidad, para garantizar impunidad a los narcotraficantes de las FARC, para impedirle a las víctimas participar como es su derecho en los procesos penales contra sus victimarios. En fin, ayer el Senado de la República pues estaba tramitando de nuevo esta ley estatutaria, pero usted menciona la prohibición del paramilitarismo. Acá con esto lo que pretenden es decir que el paramilitarismo era una política, hasta ayer, una política de Estado, una política del Estado colombiano, con el objetivo de perseguir a los militares, a los miembros de la fuerza pública, a los políticos, a los funcionarios públicos, y obtener millonarias indemnizaciones por parte del Estado colombiano, diciendo que este fenómeno pues no era un fenómeno aislado ni un fenómeno criminal, sino un fenómeno de Estado. ¿Por qué no prohibieron también equiparando cualquier otro fenómeno de violencia, como lo es la guerrilla? Es que ¿qué diferencia hay entre Carlos Castaño e Iván Márquez? ¿Qué diferencia hay entre el matón de Mancuso y Timochenko? ¿Qué diferencia hay entre las masacres del bloque Centauro o las masacres de la Teófilo Forero? Ninguna. Los dos son grupos criminales, igual de asesinos, igual de narcos, pero acá el triunfo de las FARC es haber pintado esto como una política del Estado. Y si fue que lo prohibieron ayer y elevaron esta prohibición a nivel constitucional, las personas que estaban condenadas por este delito, estaban condenadas por un delito que entonces no existía en el momento de su comisión. Acá nos están planteando el mundo al revés, y es que uno no puede ver estos proyectos de manera aislada. Por ejemplo, está haciendo curso otro proyecto que presentó el ministro de Justicia, que a propósito leí una columna suya muy interesante, es que legalizan los cultivos de coca hasta 3,8 hectáreas. Esto en la práctica significa que un cultivo de droga puede producir hasta 155 kilogramos de cocaína al año sin consecuencias penales. Santos afirmó que suscribió este acuerdo con 118,000 campesinos cocaleros. Va a inundar al país de cocaína. No había en la historia de Colombia ningún presidente, ninguna persona había sido tan útil para los intereses de las FARC y del narcotráfico como Juan Manuel Santos.
Doctor Samuel Hoyos, no se le olvide, porque hay un hecho que no ha sido suficientemente realzado, y es que ese acto, ese proyecto que presenta el ministro, habla de cultivadores y cultivadoras. Luego, una pareja de narcos, de cualquier color que sean, tiene 7.6 hectáreas de coca lícitamente, 3.8 del cultivador y 3.8 de la cultivadora. Así es. Claro, claro. Y multiplique, quedó legalizada la coca. ¿Cómo vamos a quedar frente al mundo? ¿Qué es lo que nos van a decir, especialmente en los Estados Unidos, que son las grandes víctimas, el sujeto pasivo, como lo llamamos los penalistas, de la acción criminal de estos sembradores de coca, que automáticamente quedan habilitados para producir la pasta, para producir el clorhidrato y para negociar? Y para negociarlo, porque y si no, a mí cómo me permiten hacer la siembra y cómo me dicen haga la siembra pero no la aproveche. No, eso es con aprovechamiento incluido. Pero representante Samuel, doctor Fernando, sí. No solo son los cultivadores, también los financiadores tienen beneficios penales. Y es que una hectárea de coca, por ejemplo, en el Catatumbo, que es la región donde han logrado ser más productivos, puede dar 6 cosechas al año. Esto el equivalente a 6,5 toneladas de hoja de coca, y de ahí pueden producir 6,8 kilogramos de base de cocaína por hectárea cosechada. Eso son 155 kilos de cocaína al año, que en el mercado colombiano tienen un valor superior a los 600 millones de pesos. Es decir, no hay ningún producto agrícola, no hay ningún cultivo tan rentable como ese. Y si usted se fija, ahora también van a presentar un proyecto para expropiar las tierras inexplotadas durante 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy en Colombia es más seguro tener un pequeño cultivo de coca de 4 hectáreas que una finca de recreo, porque se la pueden quitar, alegando que no ha sido explotada. Entonces, la inseguridad jurídica en la que están metiendo a los propietarios del campo y las garantías que le están dando a quienes cultivan droga, pues nos van a llevar a ser un estado fallido por cuenta de esto. Y por supuesto, los mayores beneficiarios son las FARC, que controlan el 70% del narcotráfico en nuestro país. Ahí está alias el Paisa, que sale a hacer caminatas ecológicas. Ahora está dedicado a la siembra de coca y a la siembra de minas antipersona. Y el gobierno como si nada, hablando de posconflicto, raspando la olla, repartiendo el erario a los congresistas de la Unidad Nacional, a los jueces y magistrados. Pues en eso está el país, doctor Fernando. Bueno, pero es que viene lo peor, que es la reforma agraria de las FARC, porque esa ley todavía no ha pasado, y esa, no se le olvide, que empieza con la expropiación de 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas son, pues usted que tiene, como todo caldense, origen campesino, usted sabe que son 3 millones de hectáreas. Eso es un país. En Colombia hay 6 o 7 millones de hectáreas sembradas. Van a expropiar el 50% de las hectáreas sembradas en el país, más otras que no están determinadas, porque hay que completar los fondos de los pequeños agricultores que tienen un minifundio y que no alcanzan para una unidad productiva. Y eso no está cuantificado, y eso pueden ser otros millones de hectáreas o cualquier cantidad. Se acabó la propiedad privada en el campo colombiano, y todo el dinero del país se le va a dedicar al campo. ¿Y qué queda para las ciudades, que es donde está la gente? Doctor Samuel Hoyos, eso es lo que les espera a ustedes en la Cámara. La población, no, la inseguridad en la que nos están sometiendo, es que no solo es el problema de la JEP, es el problema de la inseguridad jurídica en la propiedad privada en el campo, es el problema de que nos van a inundar no solo el campo de coca sembrada, sino las calles de los pueblos y ciudades de Colombia de cocaína y de bazuco, de miseria, de drogadicción, de microtráfico, de violencia alrededor
de estas ollas. El problema es de incalculables consecuencias sociales, económicas, políticas. Están narcotizando el país. Juan Manuel Santos pues parece un presidente al servicio del narcotráfico, porque lo único que ha hecho es beneficiar esta actividad ilegal. Entonces, quedamos a la mitad del camino, como al tipo y al ministro de Defensa le quedó grande combatir los cultivos ilícitos, o no sabemos si es que le quedó grande o si la política es incentivarlos, pero pues los hechos hablan por sí solos. Los hechos hablan por sí solos, pero ahora cuéntenos, porque nos dicen que las mayorías de la mesa están complicadas. Ayer en el Senado casi no las consiguen, las consiguieron con los conservadores que llegaron a votar a última hora, el doctor Eduardo Enríquez Maya, la señora Miriam Paredes, la señora Suárez Mira, ahí llegaron a última hora para conformar esta tragedia nacional, la tragedia de la prohibición del paramilitarismo. Dígame si un jurista como Eduardo Enríquez Maya no sabe que eso está prohibido desde que existe el Código Penal. Bueno, pero en fin. Pero es que acá no importan las razones, doctor Fernando. No importan las razones, pero cuénteme, ¿usted no nota en la Cámara que cada vez es más difícil para el gobierno conformar sus mayorías? Para eso va a ser la mermelada de Isagen, ¿o no? ¿Hay mayorías, tiene mayorías estables y confiables el gobierno en la Cámara? Doctor Fernando, la semana pasada, cuando estábamos discutiendo esta reforma, y en un momento logramos hundir un artículo, a la media hora llegaron 7 ministros del gabinete, seguramente repartieron Isagen y medio y lograron voltear la mayoría de la corporación. Es decir, el método todavía les funciona, ya no solo rasparon la olla, la han desfondado, pero bueno, en eso se fue la reforma tributaria, donde nos subieron el IVA del 16 al 19, en eso se fue Isagen, en eso se está yendo el Fondo Nacional de Ahorro, en eso están repartiendo el país, y acá pues solo hay plata para ñoño, para los congresistas, solo hay plata para los familiares de los ministros a los que les reparten puestos y contratos, pero los problemas del país están sin atender, la crisis de la salud está sin atender, la justicia sigue garantizando unas tasas del 90% de impunidad. Entonces, en eso es lo que ha convertido el país Juan Manuel Santos, porque es que él no logra apoyos convenciendo a las personas, él solo logra apoyos comprando conciencias, él solo logra apoyos repartiendo puestos y contratos. No hay santista sin contrato. Entonces, en eso están, y los congresistas entendieron esa dinámica, y lo que hacen es extorsionar al gobierno y pedirle más, y el gobierno, pues, como a eso los acostumbró, tiene que salir a vender algo, a repartir alguna entidad, a repartir algunos recursos de los colombianos para garantizar las mayorías. Bueno, doctor Samuel Hoyos, pero de todas maneras son mayorías inciertas que no le están funcionando, no forman quórum con facilidad, son cada vez más retraídos porque tienen que presentarse a las próximas elecciones y el país los va a maltratar. El país no le va a hacer la corte a los que le han permitido a Juan Manuel Santos destruir la nación. Usted mencionó el tema del Fondo Nacional de Ahorro, por ejemplo. Le quitaron 400.000 millones de pesos, es decir, la posibilidad de prestar plata a los funcionarios públicos, que son los ahorradores en el fondo, para tener su casita, para comprar su casita. ¿Eso no le ha importado a los servidores públicos? ¿Eso no ha producido efecto ninguno? Pues, doctor Fernando, yo espero que sean castigados en las urnas, pero después habrá que hacer un examen a profundidad, porque todos los congresistas de la Unidad Nacional, del Partido Conservador, son corresponsables de lo que está haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin ellos, nada de esto habría sido aprobado. Sin ellos, sin sus votos favorables, no le habrían entregado el país a las FARC como lo están haciendo. Así que después tendrán que responder ante el pueblo colombiano por haber dispuesto así de nuestra nación, de esta manera tan vil. Entonces, yo espero que los funcionarios públicos, que son los mayores afectados de este robo al Fondo Nacional del Ahorro, pues sean los primeros en reaccionar.
sean los primeros en condenarlos en las urnas y sean los primeros en acusarlos después del robo que están haciendo. Doctor Samuel Hoyos, ustedes tienen una responsabilidad con el futuro de la nación. Ustedes han librado una batalla titánica en contra de la disolución de Colombia, de la entrega de Colombia a los corruptos y a los violentos, que es en lo que este gobierno consiste. Pero ¿van a mantener alzadas, erguida la cabeza y firmes las lanzas o nos vamos a entregar? No, hasta el final vamos a dar la pelea, doctor Fernando, pero acá es fundamental que en el 2018 logremos unas mayorías parlamentarias y logremos la presidencia de la República para poder revisar todo esto que han hecho y echar para atrás lo que es nocivo al orden constitucional, lo que es nocivo a nuestra democracia liberal, porque sin duda la han afectado de manera estructural y tenemos que restablecerla y tenemos que devolverle al pueblo colombiano el derecho a decidir y arrebatarle a estos corruptos pues el poder que nos han usurpado. Entonces es fundamental, nosotros seguiremos dando la pelea en el Congreso, pero la pelea verdadera está en las calles, está en las urnas con los ciudadanos, está firmando el referendo para derogar los actos legislativos que hacen trizas nuestra Constitución. Ahí está la pelea y no la podemos dar solo nosotros en el Congreso, como la bancada del Centro Democrático. Necesitamos darla de la mano del pueblo colombiano en las calles de Colombia. Representante Samuel Hoyos Mejía, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, por favor permítame decir una última cosa. Lo que quiera. Y es que mañana se cumplen 22 años del magnicidio del doctor Álvaro Gómez Hurtado. ¿Usted cree que lo habíamos olvidado? Todos los años le pido a la Fiscalía General de la Nación declarar este magnicidio como un crimen de lesa humanidad para que no prescriba. La Fiscalía parece interesada en proteger a los victimarios, pero no parece interesada en que se haga justicia y que los colombianos conozcamos la verdad. Acá el señor Montealegre quiso guardarle la espalda a sus amigos del 8000 y a su amigo Nacho Londoño, jefe narcotraficante del norte del Valle, que fue asesinado el año pasado. Las víctimas, los familiares del doctor Álvaro Gómez, los colombianos seguimos sin saber la verdad, quién lo mató. Es un hecho que fue asesinado en el marco de una serie de asesinatos alrededor del proceso 8000 como política sistemática de exterminio. Pero parece que en Colombia hay que ser de izquierda para que la vida valga. Solo a los líderes de izquierda los declaran crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué no el de Álvaro Gómez si cumple con los mismos elementos contextuales para ser declarado un crimen de lesa humanidad? Yo espero que el doctor Néstor Humberto Martínez sea la excepción y por fin se atreva a la Fiscalía a declarar este crimen como de lesa humanidad. Pero el antecedente es muy grave, doctor Fernando, y yo sé que ustedes no lo habían olvidado, pero yo no quería dejar de mencionarlo porque sin duda es un dolor que los colombianos todavía llevamos. Pero ahí sí fue suyo el olvido, porque usted menciona a Nacho Londoño, pero no mencionó al famoso coronel Danilo González. Así es, el coronel Danilo González, bueno, muy amigo del vicepresidente de la República. Entonces, ¿por qué no se declara de lesa humanidad ese asesinato? De pronto llegamos por ahí a Naranjo, ¿no? Claro, porque es que los intereses están consolidados para que no conozcamos la verdad, porque los intereses de los victimarios son los intereses del gobierno y son los intereses de los amigos del gobierno. ¡Qué horror! Mañana pues cumplimos un nuevo aniversario del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el daño que eso le hizo al país. El de Luis Carlos Galán es un delito de lesa humanidad, el de Álvaro Gómez Hurtado no. ¿Por qué los fiscales? El de Luis Carlos Galán, todos los de la UP, el de Jaime Garzón, es decir, acá hay que ser de izquierda para que lo declaren crimen de lesa humanidad. Si no es de izquierda, la vida no vale lo mismo. Y ese es el mensaje que nos están dando. Ojalá el fiscal Néstor Humberto Martínez se atreva
a demostrarle al país que aún podemos confiar y que queda algo de nuestras instituciones, que algo queda de la justicia, que algo queda de la independencia entre las ramas del poder público. De otra manera, pues quedará demostrado que los victimarios controlan la fiscalía, que los victimarios son quienes controlan la justicia. Y de pronto controlan la vicepresidencia de la República también, ¿no? Bueno, doctor Samuel Hoyos, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando, ha sido un placer y un saludo pues a todos los oyentes, que tengan un buen día. Samuel Hoyos Mejía, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Generación del 14. ¿Qué muchachos estos de la Generación del 14, no?